tomar para el programa. ¿Esta muestra? No. ¿Esto para qué es? Para suero. Citrato al 3,2. Ya sí. No, pero eso es de maestra. Decí que tengo la piel. ¿Ustedes son comisión A? Sí. Y sí, Bueno, entonces esta muestra no. Esta otra. sí. La de cómo se ve. ¿Cómo se ve esta? Bien, hay uno que es para pediátrico y otro para adultos. El pediátrico, bueno, este está por ahí. Si ustedes mueven, ven que tiene una pequeña gota de esta, mínima ahí. Si ustedes mueven el celeste, van a ver que tiene una gran gota, un gran volumen de anticoagulante. ¿Ves? Son como 4 gotas para 2 así. Y hay uno, y bueno, y por ahí hay unos tubos que no tienen nada porque ya se evaporó el anticoagulante. Este es pediátrico, y ahí está la más. Es para 1 mililitro de sangre. Si ustedes ven, no tiene ya casi anticoagulante, porque este tubo ya está vencido. 26 del 1 del 2021, dice la fecha de vencimiento. Entonces ya se ha evaporado todo. Pero por ahí le queda. Cuando yo voy a cargar, siempre tengo que mirar que tenga el anticoagulante. Entonces yo destapo, cargo. Por ejemplo, si yo voy a usar el anticoagulante está ahí. Vuelvo a tapar y mezclo tratando de que la sangre toque. O sea, y ahí invierto y mezclo. Entonces siempre ustedes cuando trabajan, miran qué es lo que estoy haciendo. No puedo estar haciendo así, mirando el celular, o mirando el video de YouTube, o mirando nada. Tengo que mirar esto. Porque hay veces que los tubos sí se evapora el anticoagulante, mi compañero más pasa que invierten las tapas. ¿Sí? A veces yo encuentro esto así.
¿Y qué tengo acá? Yo digo, etapa celeste, voy a pintarlo y está todo bárbaro. Pero después, esto es un neta, es morado, Tenés un morado con tapa celeste. Entonces siempre hay que mirar todos estos errores que pasan. Yo le estoy diciendo porque pasa que vino alguien y invirtió las tapas. O acá puede haber una verde, lo que sea. Entonces siempre hay que mirar todo. Esto va aquí. Si yo tengo así, esto está bien, ¿no? ¿Sí? Tapa celeste y acá, por eso el tubo tiene ahí pintado celeste, porque ve la tapa corresponde al anticoagulante indicado en el tubo. Entonces tapa violeta, está bien. A veces hay laboratorios que trabajan con stickers y a veces pegan el sticker tapando la marca o tapando la información que me da la etiqueta del tubo. Bueno, eso también es otro, hay que tener precaución en despegar un poco y fijarse, ¿sí? O pegar el sticker donde no me tapa ni la marca ni el color indicado ahí, ¿sí? Porque yo pueda ver de qué anticoagulante se trata. Ya me ha pasado que llegan los tubos, está pegado el sticker o está pegado alguna cinta con el nombre o lo que sea y está tapado y yo corro un poco y es un tubo de otra cosa, digamos, que no corresponde a lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso, todos esos son errores que se pueden dar. Por eso siempre tienen que mirar qué es lo que estoy haciendo y estar concentrados en el trabajo antes de hacer la punción. Y después de hacer la punción también, porque si le estoy diciendo que al cargar tienen que fijarse si está el anticoagulante, si está la tapa que corresponde, etc. Bueno, entonces el coagulograma usamos esos tubos. Cargamos, tubo tapa celeste y hacemos, eso me sirve para hacer TP y KPTT, ¿cierto? El KPTT no hay ninguna historia porque se informa en segundos. El KPTT mide la vía intrínseca, los factores de la vía intrínseca. El KPTT no hay más historia que informarlo en 30 segundos, 31 segundos, 40 segundos, el valor depende de cada laboratorio. En cambio, el TP, que mide la vía, factores de vía extrínseca y vía final común, ¿sí? Además de informar los segundos, yo tengo que informar el porcentaje de actividad. El porcentaje de actividad, todos los factores, excepto el fibrinógeno, se informan con porcentaje de actividad. Si yo voy a dosar el factor 8, se informa en porcentaje de actividad. El factor 9, porcentaje de actividad, 12, 11, 9, todos los factores. El valor de referencia es de 80 a 120% de actividad. O sea que si yo tengo un factor 8, supónganse, con un 110% de actividad es normal, ¿sí? No tendría que tener ningún problema de sangrado con ese valor del factor 8. ¿De 80 cuánto digo el valor? 120. 120%. En cambio, el fibrinógeno se mide en miligramos por decilitro y es el único factor que se mide en miligramos por decilitro. Bueno. Entonces, para informar el TP y la actividad de esos factores de vía extrínseca y vía final común, tengo que informar los segundos y el porcentaje de actividad que corresponden a esos segundos. ¿De dónde sale ese valor de porcentaje de actividad? Yo tengo que, cada laboratorio construye una curva. Ese valor sale de esa curva. ¿Y cómo se hace la curva? Bueno, así en síntesis, yo tengo cada vez que yo voy a usar un nuevo lote de reactivos, tengo que construir una nueva curva. Y esa curva también va construida de acuerdo a mi población, digamos, ¿sí? Si yo trabajo con niños, si yo trabajo en un hospital de maternidad, si es un hospital de adultos, si es un hospital de hemofílicos, si es un laboratorio que se dedica a pacientes con hemofilia,
Si es un hospital, un laboratorio que se dedica a pacientes en tratamiento con anticoagulantes, ¿sí? Más o menos esa curva va de acuerdo a mi población. Los valores de referencia de todo, casi de todo, varían de acuerdo siempre al sexo y a la edad. Y en hemostasia también pasa lo mismo, ¿sí? Un recién nacido no tiene los mismos valores de referencia que un adulto, que un pediátrico, que una embarazada. ¿Ese porcentaje de actividad puede ser que también aparezca en El el prospecto? RIN más o menos viene en el prospecto, pero el porcentaje de actividad no, yo lo tengo que calcular para mi población y para mi reactivo. Y vos cuando vas a trabajar con un reactivo nuevo, viene una caja con 6 o 12, 24 botellitas, ¿sí? De cada tromboplastina que yo voy a usar. Eso viene en un prospecto y toda la información que está ahí en el prospecto. Entonces, cada vez que yo abro una caja, todas esas botellitas tienen un lote. Entonces yo tengo que hacer una curva de acuerdo a ese lote. Cuando voy a abrir, hago la curva con la primera botella y después ya puedo seguir usando todas las botellas. Cuando se termina la caja, tengo que abrir otra caja y tengo que usar hacer otra curva. Y también cada vez que voy a usar otra marca de reactivo. ¿Sí? ¿Pero cómo sería la curva? Ya te dije. Sí, porque cada vez que si voy usando una marca del laboratorio, no puedo seguir con la misma curva si yo cambio de marca de reactivo de laboratorio. La curva se hace, ustedes tienen un paciente o una población de personas normales, digamos, con población normal, se hace un TP y eso corresponde al 100% de actividad. O sea, supónganse, yo de todos ustedes, que son personas que no tienen problemas de sangrado, tampoco tienen problemas trombóticos, no tienen familiares con antecedentes de sangrado, supongo, ya investigamos, ¿no es cierto? No tienen ningún antecedente familiar, bueno, o sea, si yo estudio 20 pacientes y que no tuvieron ningún evento que implique sangrado, ni trombosis, etcétera, les saco sangre a 20 de ustedes, mezclo los plasmas y se hace un pool. O sea, es una mezcla de plasmas, todos normales. Eso le hago un TP y eso corresponde a mi 100% de actividad. Si yo hago un TP de la mezcla de 20 plasmas de persona normal, me va a dar 12 segundos, 13 segundos. Depende de, como siempre dije, del operador, del método, si yo uso manual, si uso automatizado. Si yo uso manual, bueno, yo tendré que ponerme a dibujar punto por punto de la curva. O poner los datos en un Excel, en una computadora, y el Excel solo hace la curva. Mucho más fácil. Si uso un equipo automatizado, el equipo lo hace solo. Pero yo tengo que darle las indicaciones que haga la curva, ¿sí? Entonces, ya sea manual o automatizado o semiautomatizado, tienen que hacer la curva sí o sí. Cada vez que se cambia el lote. Entonces, bueno. O sea, cuando mezclaba, eso sería el pool, a eso se le hace un TP y eso sería El 100% de actividad. Después, con solución fisiológica, voy haciendo diluciones de ese plano, ¿sí? Lo diluyo a la mitad, lo diluyo uno en 2, uno en 4, uno en 8, ¿sí? Voy haciendo más diluciones. Y mientras más diluido está el plasma, el TP se prolonga, o sea, más segundos va a tardar en coagular, porque los factores están diluidos. Entonces, a cada dilución yo le hago un TP. Si el primer TP, que no está con dilución, el TP del plasma sin diluir me daba 12 segundos, entonces cuando voy a diluir a la mitad, digamos, mi dilución 1 en 2 me va a dar 30 segundos, supongamos. Otra dilución mayor me va a dar 50 segundos. Otra dilución mayor me va a dar 60 segundos. Y así, ¿me entienden? Entonces, con esos valores de segundos y con la dilución, yo voy a construir una curva que me queda una línea recta. O sea, en el eje de aquí y la Y me queda una línea recta.
Posteriormente esa línea recta se tiene que convertir en una curva, en la semicurva, no sé cómo se llama matemáticamente ese tipo de curva, ya me olvidé. Exponencial creo que es, cuando es así, así, logarítmica o exponencial, no. Bueno, esa recta se transforma en una curva, porque en esa curva, digamos, todo eso lo hace ya el Excel, digamos. Antes lo hacía, cada persona se tenía que poner con un papel milimetrado a poner punto por punto, después de la recta convertirla en esa curva. En un papel tenían que hacer la recta y buscar ahí. Mucho más engorroso que ahora que con la computadora en un Excel se hace solo la curva, o incluso en el equipo también se hace solo. Entonces en esa curva yo grafico los porcentajes de actividad correspondientes a los segundos, ¿sí? Entonces si yo dije que 12 segundos es mi 100% de la actividad, con todos los pacientes yo voy a hacer todos los TPs, y un paciente, supóngase que me da 15, entonces yo 15 segundos entro a la curva y extrapolo al eje Y y digo, bueno, me corresponde a, supónganse, ¿cuánto puede ser? 80% de actividad. 80% de actividad es todavía normal, ¿sí? Entonces, de ahí sale el porcentaje de actividad. Sí o sí, el TP tiene que estar informado. Los segundos es el porcentaje de la actividad y el RIN. Esos tres van juntos, digamos. Si yo informo solo los segundos, ese informe no vale nada, digamos. No sirve, es incompleto. Si yo informo solo, bueno, ahora se usa mucho informar solo el porcentaje de la actividad y el RIN. Los segundos por ahí se pueden omitir, pero informar los segundos sin el porcentaje de actividad y sin el RIN es un informe que vale cero, o sea, no vale nada, porque el médico quiere el porcentaje de actividad y el RIN, a él le interesa eso, digamos. Los segundos varían de acuerdo a cada laboratorio, así que eso se puede omitir, pero el porcentaje de actividad y el RIN se deben informar juntos, digamos, ¿sí? No puede ser el porcentaje de actividad solo o el RIN solo, sin informar lo demás. Entonces tenemos los segundos, el porcentaje de actividad y el RIN. ¿El RIN de dónde se obtiene? El RIN es un cálculo matemático que se deriva de el cociente del TP del paciente sobre un TP de valor, los segundos de un TP normal. ¿Sobre qué? Es el TP del paciente sobre el TP normal elevado a un exponente que se llama ICI. Es I latina, S, I latina. ICI. Sí. Pero ahora lo que no estoy segura es el TP, digamos, cuando yo voy a hacer el cálculo, tengo que poner el porcentaje de actividad, no el segundo. Si no, voy a hacer el TP normal, es 100 sobre el porcentaje de actividad de mi paciente, que me da 75, eso elevado al valor de ICI. El valor de ICI viene, como decía él, en el prospecto cuando yo voy a abrir la caja del reactivo, o sea, eso me lo da el fabricante, ese valor. Mientras ese valor sea más cercano a 1, es de mejor calidad ese lote de reactivos. Entonces el ICI ese valor viene dado por el fabricante. ¿Y el ICI qué me indica a mí? Me indica la sensibilidad del reactivo, ¿sí? Porque hay laboratorios que trabajan con una gran población, como el laboratorio privado trabaja desde recién nacidos hasta todo, digamos, ¿sí? Todo tipo de pacientes. Entonces ese reactivo tiene que ser capaz de detectar cualquier problema de coagulación cualquier problema de hemostasia en toda esa cantidad. Tiene que ser un reactivo sensible, o sea, tiene que ser capaz de detectar cualquier
falla en la coagulación de todos esos pacientes de todas esas edades, ¿sí? Entonces me indica la calidad del reactivo. Ese ISI, mientras más sea cercano a 1, supóngase 1,1, 1,2, 0,9, todos valores cercanos a 1, es de mejor calidad ese lote de reactivo o esa marca de reactivo. Ese valor de ISI viene dado por el fabricante y ese valor de ISI está referido a un control de calidad internacional de laboratorios. O sea, esto es si yo me hago acá un coagulograma y me lo hago en España, tiene que ser, ese valor es internacional, digamos, ¿sí? Lo usan los laboratorios de todo el mundo. Se refieren sus RIN a un ISI y que viene dado por laboratorios de calidad internacionales. Entonces, para calcular el RIN se hace ese cálculo que yo le dije, el TP del paciente sobre el TP normal sobre el paciente elevado a 1, supónganse, a 0,9, a 1,1, depende de mi reactivo. Y se hace, obviamente que yo no voy a estar calculando cada vez que hago un coagulograma, no voy a estar calculando un RIN, ya hago una tabla o el equipo ya me informa directamente. O si no, ustedes van a ver que cada laboratorio tiene una tabla donde están 12 segundos, 100% de actividad, 1 de RIN. 13 segundos o 12,5 segundos, 95% de actividad y el valor de RIN. Y así. O sea, ya yo hago el segundo, voy a la tabla, busco y ya informo. No me está calculando todas las veces. Así que bueno, el RIN sí o sí le interesa mucho a los médicos porque esto lo usan para el seguimiento de pacientes anticoagulados. ¿Quién me comida agua? ¿Quién tiene agua? No tengo COVID. Fui a comprar y está. Entonces, el RIN a veces el médico le trae el pedido, ¿sí? Y dice solo RIN, no dice coagulograma, tampoco dice TP, dice solo RIN. ¿Y ustedes qué muestra van a tomar? La muestra de citrato, porque de ahí yo voy a hacer el TP y de ahí voy a sacar el valor de RIN. Entonces, si a ustedes les llega un pedido al médico o le dicen o lo que sea que dice solo RIN, tienen que saber que tienen que tomar una muestra de citrato, ¿sí? Todo de la misma forma y se procesa solo el TP y de ahí se deriva el RIN, porque es un cálculo matemático. Y eso les sirve a ellos porque ellos controlan a los anticoagulados con ese valor de RIN. Los anticoagulados son personas, pacientes que están en tratamiento con anticoagulantes orales, o sea, anticoagulantes farmacológicos, terapéuticos, no estos anticoagulantes de laboratorio. La persona nunca va a estar anticoagulada con citrato, eso se usa en el laboratorio. Sí, la heparina. La heparina se usa en el laboratorio y se usa y también es terapéutico. Pero los anticoagulantes que se usan, bueno, además de la heparina, los orales, lo que son pastillas, son anticoagulantes terapéuticos que los veremos más adelante y cómo actúan. Son pastillas, digamos. Por ahí el Sintron es la marca comercial, el más conocido. Y los pacientes lo toman por mucho tiempo, 6 meses o más. O sea que durante 6 meses o más, estos pacientes van a venir mensualmente al laboratorio a controlarse la dosis de anticoagulante. Y para controlar esa dosis el médico usa el RIN. Cuando el RIN es igual a 1, es una persona normal. Todos ustedes deben tener un RIN de 1. Cuando una persona está anticoagulada, ese RIN se va a 3, 3,5, 4, 4,5, 5.
¿sí? Cuando el RIN está muy elevado, más de 5, es porque ese paciente está con mucha dosis o se ha tomado 2 pastillas o ha hecho algún desequilibrio en su medicación. Entonces ahí el médico va a bajar la dosis. Y también si yo tengo valores de RIN para un anticoagulado normales, también es riesgoso porque puede ser que la dosis sea muy baja. Entonces el médico para el anticoagulado entre 3 y 5 lo mantiene con ese valor de RIN. Cuando ese valor de RIN me da menor a 3 o mayor a 5 es porque o está en exceso de dosis o se olvidó de tomar la pastilla o está tomando menos dosis de la que tiene que tomar. Entonces ahí ustedes piensen y tienen que tener, cuando yo les dije en la primera clase, tienen que preguntar si está anticoagulado. Si el paciente está anticoagulado, ustedes le van a sacar sangre, tienen que tener la precaución de que sangran más, o sea, sangran más tiempo. Entonces ustedes le ponen el algodón, o a veces hay laboratorios que le ponen así mínimo de algodón, y el algodón enseguida se hace rojo, ¿sí? Y a veces siguen sangrando. Entonces tengo que tener la precaución de poner una buena torunda de algodón o dejárselo más tiempo apretado o decirle a ellos que se aprieten. Ellos ya saben, así que solo si tienen apretado ahí un tiempo, se quedan hasta que dejan de sangrar. Y si les saco sangre arterial, con mayor razón, porque ahí todavía sangra, digamos, porque la punción es más profunda. Entonces, esa precaución deben tener con los anticoagulantes. Porque este tratamiento, digamos, si el RIN si está con mucha dosis, corre el riesgo de una hemorragia. Y si está con poca dosis, corren el riesgo de trombosis, de volver a hacer una trombosis. Porque ¿quiénes son estos anticoagulados? Digamos? Son personas que han sufrido y se activó su coagulación y se formó un coágulo o trombo en el árbol circulatorio, ¿sí? Y eso es patológico. Si no hay una lesión, se formó un trombo y el trombo viaja por todo el árbol circulatorio y va a obstruir alguna arteria, vena, capilar de pequeño calibre. Entonces, si obstruye una arteria de pequeño calibre, ¿qué pasa? No circula sangre. No circula sangre, entonces se obstruye. Y entonces toda la región de tejido que está irrigada por esa vena, arteria o capilar, muere, porque queda sin irrigación. Entonces puede llevar a una falla de un órgano. Si ese órgano llega a ser el cerebro o el corazón, es peligro de muerte, ¿sí? Tenemos un ACV, un infarto, y eso es una urgencia grave. Eso puede llegar a la muerte. Entonces, esas personas que sufrieron ese tipo de eventos van a seguir con tratamiento de anticoagulante por mucho tiempo para prevenir que se pueda volver a repetir ese evento, ¿sí? Entonces, por eso el médico los sigue a esa terapéutica con el RIN. A veces, si ustedes ven que dice solo RIN, seguro que es una persona con anticoagulantes orales, que son pastillas y son pacientes ambulatorios, o sea que no están internados, están en tratamiento. Y ese tratamiento dura mucho tiempo, o sea que varias veces van a venir a sacarse sangre. Profe, ¿y esos pacientes si le ocurre una lesión o algo, no coagulan? Y bueno, están en riesgo, o sea, se trata de que no. Ellos están en riesgo ellos no tienen un RIN normal, entonces tienen un RIN que está prolongado, o sea, están con el fármaco. Entonces, si se golpean, se lastiman, tienen un choque, se fracturan, se quiebran, corren más riesgo de hemorragia que una persona normal. Entonces, hay que tener precauciones. Creo que tampoco pueden hacer gimnasia, ¿cómo se llama estos deportes extremos? O sea, depende mucho de su trabajo, si son taxistas, si son choferes que están mucho tiempo quietos, digamos que están en la misma posición, si son, bueno,
Todo eso hay que tener, o sea, estar anticoagulados, pueden hacer su vida normal, pero tienen que tener ciertas precauciones porque están en ese riesgo siempre. Cuando el médico ve que ya no es necesario, ya puede cortar el anticoagulante, bueno, ya es el alta. Pero dura mucho tiempo este tratamiento. ¿Qué más? Esa muestra de citrato entonces le sirve para cuando es solo RIN. Entonces, esa muestra de citrato me sirve para el coagulograma, cuando me piden sobre el RIN, y también me sirve para fibrinógeno, para todos los factores de coagulación que yo quiero medir, y para los dímeros D. Bueno, el fibrinógeno es también una prueba que se suele pedir sobre todo en las maternidades. Se necesita saber el valor del fibrinógeno para prevenir. ¿Qué me interesa prevenir en un embarazado cuando ya está en el tercer trimestre? Una hemorragia posparto. Entonces las embarazadas, cuando ya van a su tercer trimestre, el valor de fibrinógeno se duplica o triplica. Eso es normal, digamos, porque su propio organismo se está preparando para el parto y prevenir un sangrado posparto. El valor de fibrinógeno normal es de 150 a 250 miligramos por decilitro. El fibrinógeno es el único y no se informa en porcentaje de actividad. Entonces, ¿cómo se mide el fibrinógeno? Lo vemos después. Entonces yo voy a dosar el fibrinógeno de esa misma muestra. Si me piden fibrinógeno solamente, tengo que sacar esta muestra de citrato. Si me piden solamente dímeros D, tengo que sacar esta muestra de citrato. Y de la misma forma, siempre trabajar con la misma toma de muestra, sin tiempo de ligado, sin burbuja. Lo primero que cargo es ese tubo y hasta el nivel. Nunca pueden obviar el nivel por ahí el ETA o la heparina. Puedo cargar un poco menos de lo que me indica el tubo, pero acá no se puede. Esa muestra se rechaza y tienen que volver a sacar hasta que llenen el nivel. También se rechazan muestras coaguladas y las muestras embolizadas. O sea que todo eso se toma de nuevo. Bueno, entonces para el fibrinógeno y para el dímero D se trabaja en la misma precaución para la toma de muestra. El fibrinógeno, entonces, si a las embarazadas se duplica o se triplica. Puedo tener valores de 400, 800, o sea, eso es normal. Porque el sangrado posparto es una gran causa de mortalidad de mujeres. O era, bueno, antes. Ahora si una mujer tiene un valor de fibrinógeno bajo, ¿sí? El médico ya sabe que está en el riesgo de sangrado, entonces aplica una terapéutica antes del parto o inmediatamente después del parto, para prevenir eso, porque cuando la placenta se desprende, es como que uno está arrancando un órgano, digamos, y todo ese tejido sangra. Entonces, hay un cierto tiempo, unos días, que ese sangrado tiene que detenerse o va decayendo paulatinamente. Cuando hay un sangrado por parto de más de 3 días, sí, es muy riesgoso. O a veces, inmediatamente después del parto, hay mucho sangrado y también es una causa de muerte para las mujeres. Entonces el fibrinógeno se usa mucho en maternidades, ¿sí? También se usa para recién nacidos, también se usa para personas con problemas de hemorragia, o sea, también se puede pedir en otra población, pero lo más común es la embarazada. Y el dímero D es otra prueba que se usa también en el laboratorio a partir del citrato para pacientes que han sufrido un evento trombótico, o sea, pacientes que han formado un coágulo en su sistema circulatorio, un coágulo patológico, o sea que no es que hubo una lesión
y se ha formado un coágulo para prevenir la hemorragia. No, se ha formado un coágulo que está circulando y va a ir a obstruir alguna arteria de pequeño calibre o capilar o vena. Entonces, el dímero D se usa para diagnóstico de esas personas que están con una trombosis, digamos, una trombosis aguda, o sea, en el momento. No le voy a hacer un dímero D a una persona que tuvo un evento trombótico hace 2 meses atrás, sino se usa en el momento de emergencia. Lo que les decía a los chicos de la comisión anterior es que el dímero D se usaba mucho en el COVID, porque el COVID era un virus que causaba, es un virus que causa neumonía. Las neumonías son causa muy frecuente de problemas trombóticos. Entonces se formaban coágulos en el pulmón, esos coágulos salían a la circulación y casi todas las personas fallecían. O sea, ustedes ya saben cómo ha sido la pandemia. Entonces el dímero D, cuando tenía un valor elevado, se usaba como pronóstico, como mal pronóstico. Casi siempre, cuando estaba alto el dímero D, fallecían ahí días posteriores. Eso fue apenas surgió todo, ¿no es cierto? Con el tiempo ya, bueno, la vacunación y todo ya no se usa. Pero en esa época sí se usó mucho como marcador, como pronóstico de severidad, o sea, como mal pronóstico de un paciente COVID. Fuera de eso, se usa para diagnóstico de pacientes que están sufriendo un evento trombótico. ¿Y por qué? ¿De dónde sale el dímero D? Ustedes saben que cuando se activó el sistema de coagulación, el fibrinógeno se convirtió en fibrina. El sistema fibrinolítico, con una enzima que se llama plasmina, cuando detecta la presencia de fibrina, se activa la plasmina. Y la plasmina es una enzima muy potente que en condiciones normales esa plasmina está inhibida, ¿sí? No está activada, porque si la plasmina se activa rompe todo, es una enzima muy potente. Entonces si se activa la plasmina sin existencia de un coágulo, comienza a lisar el fibrinógeno, el factor de coagulación, el factor 7, o sea, comienza a romper todos los factores, lo cual me trae un desequilibrio y un problema hemorrágico. Entonces, la plasmina solo debe activarse ante la presencia de fibrina. Entonces, ¿qué hace la plasmina? Rompe la fibrina y uno de esos productos de ruptura de la fibrina es el dímero D. Entonces, si yo detecto en un paciente dímero D, significa que hay un coágulo de fibrina formado en algún lugar, en algún órgano. Cuando activa la fibrina, se activa con la fibrina. Con la presencia de fibrina, sí. ¿Y de ahí qué pasa? No lo entendí. Si yo detecto dímero D en un paciente, significa que hubo fibrina formada en algún lado, que hay un coágulo patológico, digamos, esto es patológico. Porque si se activa la fibrina, o sea, si yo tengo fibrina y una lesión, ustedes lo que observan, cuando ustedes se lastiman la piel, se hace una costra, ¿no es cierto? Esa costra queda por siempre ahí. Con el tiempo se va reparando el tejido. Y eso lo hace el sistema fibrinolítico. Va lisando esos coágulos, va rompiendo y se va removiendo. Entonces, con el tiempo ustedes no le queda nada. Eso mismo que ocurre por afuera y ustedes ven, ocurre adentro, en el vaso sanguíneo. Es el mismo proceso. Esto es normal. Si se rompe el endotelio, se hace coágulo, se impide la hemorragia, y cuando se ha formado la fibrina y ya no hay más hemorragia, la plasmina o sistema fibrinolítico rompe ese coágulo y lo quita de ahí, porque la sangre tiene que seguir circulando en un vaso sanguíneo liso. Sí, siempre tiene que ser una superficie lisa. Entonces, si la sangre sigue chocando en el coágulo, se van a seguir formando coágulos que van a viajar por ahí. Entonces, eso se tiene que reparar como si nada hubiera pasado. Eso mismo que ustedes ven que pasa afuera, ocurre adentro en el vaso sanguíneo. Y esa reparación posterior lo hace la plasmina,
que es una enzima muy potente. Entonces, eso sería si yo tengo una lesión y el coágulo se ha formado para impedir la hemorragia, viene la plasmina, remueve todo y queda todo cicatrizado. En el laboratorio el dímero D se usa como concepto de formación de un coágulo patológico, o sea, no es que hubo una lesión y se ha formado el coágulo para impedir la hemorragia, no, sino que se ha formado un coágulo que está obstruyendo alguna parte y puede llevar a una lesión, a una falla orgánica, o sea, de algún órgano. Si ese órgano es el corazón o el cerebro, hay un gran riesgo de muerte. ¿Sí? Entonces, para el infarto agudo del miocardio, para cuando un coágulo me obstruye alguna arteria del cerebro, tenemos una ACV. Si es una arteria del corazón, tenemos un infarto. Si puede ser una de las piernas, tenemos una trombosis venosa profunda, digamos, o en algún miembro. Si es en el riñón, si es en el tromboembolismo, si es en el pulmón, o sea, cualquier coágulo que obstruya ciertas regiones, cualquier órgano, yo voy a tener un problema, una falla de ese órgano, ¿sí? Porque ustedes saben, si la sangre no circula, el órgano muere, ¿sí? Está sin irrigación, el tejido empieza sin oxígeno, empieza a morir. Entonces me lleva a la falla de un órgano. Y el dímero D se usa para estos casos. Cuando hay un coágulo en el que está viajando por algún lado, y yo cómo sé, digamos, cómo sabe el médico si esa persona lo que está sufriendo, si generalmente son personas que están descompensados, que tienen dificultad para respirar, o que se desvanecen de la nada, o sea, se descompensan de la nada, pierden el conocimiento y yo no puedo estar preguntándole qué le duele, qué le pasa, o no, es una emergencia. Pero ellos por la sintomatología, por el electrocardiograma y todas las cosas que le hacen, pueden sospechar de que, por ejemplo, está ante la presencia de una ACV. Entonces piden el dímero D. Si el dímero D le da positivo, significa que sí, que hay un coágulo formado y que sí el sistema fibrinolítico está rompiendo, porque ¿qué va a pasar cuando un coágulo está obstruyendo? El sistema fibrinolítico se activa y quiere sacar ese coágulo para que la sangre siga circulando, o sea, eso es algo normal. El cuerpo trata de reponer la estabilidad. Entonces yo detecto esos dímeros en sangre y digo, sí, aquí hay un coágulo, entonces vienen, le ponen heparina, todo. Y ustedes ven como el laboratorio es importante en muchas situaciones y como este tubo de citrato que ustedes cargan tiene mucha importancia, porque si el dímero D es negativo le buscan en otra causa, otra cosa. Y ahí buscan, bueno, ¿qué harán? Si no es un coágulo, entonces bueno, buscarán otra causa y ver qué le pasa a ese paciente. Entonces por eso, desde el primer día yo les dije, en la toma de muestra para estos tubos de citrato hay que tener mucho cuidado. Siempre tomarla de un vaso sanguíneo que sea bueno, ¿sí? Porque no podemos tampoco podemos hacer eso que se hace, bueno, en niños, en bebés sí, pero de sacar así por goteo de la mano, cuando la mano veo que le ligan mucho, porque claro, las venas de la mano a veces son más finitas, entonces le ligan mucho y van sacando por goteo. Eso no, ¿sí? Porque la gota al tocar el aire ya va coagulándose. En niños no hay más opción, así que se trabaja el bebé siempre si es de la vena de la mano, porque el bebé es imposible que tenerlo ligado, sacarle de ahí, bueno. Pero las otras personas adultas, esa muestra que yo saque por goteo se rechaza también, así que no. Bueno, entonces el próximo miércoles tenemos el parcial multiple choice y entra hasta lo de hoy todas las PowerPoint que yo les mandé, menos el del sistema fibrinolítico. Los PowerPoint más los Word que yo les mandé, todo eso, menos el del sistema fibrinolítico. ¿Estamos?
¿Tiene la hoja?